Binance Coin tiene algunas ventajas que la vuelve una buena inversión a futuro, así que hoy quiero hablarles de cuáles son sus fortalezas y ventajas o sus principales características que podrían favorecer su revalorización a futuro, pero antes no se olviden de pasar por el canal y ver los demás videos que tenemos. Sepan que actualmente BNB se encuentra disputando el tercer puesto como la criptomoneda con mayor capitalización de mercado luego de Bitcoin y Ethereum. Todo un logro para una criptomoneda que comenzó siendo un token de utilidad dentro de la plataforma de Binance. Además, para quien confió e invirtió en Binance Coin al inicio mismo del proyecto, lleva una ganancia, de acuerdo a CoinMarketCap, de tan solo 230.000%. Y hago este video porque a futuro creo que puede seguir aumentando ese porcentaje. Pero antes de ver en detalle sus ventajas, tienen que saber que inicialmente Binance Coin surgió dentro del ecosistema de Ethereum como un token ERC20, pero luego Binance desarrolló su propia blockchain y trasladó su moneda a la Binance Chain y actualmente funciona en paralelo entre la Binance Chain como un token BEP2 y en la Binance Smart Chain como un token BEP20. Probablemente el desarrollo y puesta en marcha de la Binance Smart Chain haya sido lo primero que le dio popularidad e impulsó a la Binance Coin porque le generó una clara ventaja competitiva, sobre todo frente a la blockchain de Ethereum. Esto es así porque imaginen que dentro de la Binance Smart Chain los costos de operar son muy bajos, menores a $1 por operación, versus costos que rondan entre los 10 y 30 dólares por operación en la red de Ethereum de acuerdo con su congestión, al menos hasta que se lance Ethereum 2.0, para lo cual faltan meses aún. Y también la velocidad de procesamiento de la red de Binance Smart Chain está en el orden de 1 o 2 minutos en general, lo que la vuelve mucho más veloz que otras blockchains como Bitcoin o Ethereum en la actualidad. Entonces, principalmente por sus costos de uso tan bajos y en alguna medida por su velocidad de procesamiento, ha hecho que millones de pequeños inversores optemos por usarla. La siguiente característica técnica a favor de Binance Coin es que en total se ha planeado que se emitan 200 millones de BNB, pero esto tiene un detalle que tienen que conocer. Cada 3 meses Binance está ejecutando una quema, o sea, destrucción de su propia criptomoneda. ¿Hasta qué punto se van a quemar estos BNB? Hasta que se hayan eliminado el 50% del total, o sea que en definitiva solo van a quedar a futuro 100 millones de BNB. Si lo quieren comparar contra Bitcoin, esto sería alrededor de 5 veces más. Así que aunque parezca un número muy grande, puede que no lo termine siendo, sobre todo si su uso sigue aumentando. Les recuerdo que la quema de BNB se hace trimestralmente y tiene que ver con el número de operaciones realizadas a nivel global. Al momento que estoy haciendo el video hay cerca de 154 millones de BNB, así que como pueden ver aún quedan muchas Binance Coin por quemar. Y recuerden que si tenemos un bien que con el tiempo su oferta disminuye, pero su demanda aumenta, eso tiende a hacer subir su precio. Así que esto a futuro es positivo para quienes invertimos en BNB. Para los interesados en sumarse a Binance y que aún no tienen cuenta, en el primer comentario del video van a tener el link de referido para sumarse a Binance con un 10% de descuento en las comisiones que paguen. La tercera característica que ayudó a catapultar su precio en el último tiempo es que claramente Binance es el mayor exchange del mundo, teniendo un volumen diario comerciado entre 10 veces superior y hasta 35 veces por encima de varios de sus competidores más cercanos. Si consideramos que aún mucha gente a nivel mundial no invierte en criptomonedas y que cada día más personas deciden sumarse y hacerlo, es probable que Binance sea la puerta de entrada para muchos de todos los nuevos inversores porque se ha posicionado como un exchange confiable y versátil, pero sobre todo muy popular, lo que hará que un porcentaje de todos los nuevos inversores compren BNB seguramente y ayude a aumentar su demanda. Pero más allá de lo que podamos proyectar a futuro, la gran comunidad que tiene detrás Binance hace que su demanda sea muy alta de por sí, porque recuerden que su característica inicial ha sido que si uno tiene BNB y opera dentro de Binance, tiene un descuento del 25% en los costos por comisiones al hacer trading o intercambio de criptomonedas en la plataforma.
Y si bien su utilidad inicial era sobre todo ese descuento, como les acabo de mencionar, con el paso del tiempo han sabido brindarle mayores posibilidades de inversión. Y al día de hoy Binance, aprovechando la magnitud de su comunidad, funciona como plataforma de lanzamiento de otras criptomonedas, con sus opciones de Launchpad y Launchpool, aunque también permite hacer stacking con nuestros BNB si quisiéramos. Y en general, para participar de estos lanzamientos de criptomonedas que les mencioné, necesitamos tener BNB, aunque en ocasiones se aceptan otras criptomonedas también. Con esto, Binance se asegura no solo que la gente demande su criptomoneda para participar de estos proyectos de lanzamiento, sino también en alguna medida lo que logra es retirar de circulación esos BNB porque quedan bloqueados mientras uno participa del proyecto. Y con ello disminuye, al menos transitoriamente, la oferta de los BNB que se encuentran a la venta. Y de nuevo, mayor demanda, menor oferta, ayuda a revalorizar su criptomoneda. Relacionado a esto que vengo diciéndoles, seguramente saben que en los últimos meses hubo un boom de proyectos de DeFi, o sea, de finanzas descentralizadas que ofrecen inversiones con retornos muy altos. De hecho, en el canal ya tienen algunos videos al respecto y espero seguir subiendo más contenido así. Pero los principales proyectos de DeFi han buscado atraer a los pequeños inversores, y por todo lo que vengo contándoles, muchos de los más importantes se encuentran dentro de la Binance Smart Chain, y ahí se destacan sobre todo PancakeSwap y Venus, teniendo respectivamente más de 4 y 3 billones de dólares en custodia. Y como estos proyectos funcionan dentro de esta blockchain, las comisiones se pagan en BNB, lo que de nuevo aumenta su demanda si quisiéramos participar en estos proyectos, y por otro lado, la mayoría de estas plataformas permite invertir nuestros BNB que tengamos con altos retornos si decidimos brindar liquidez, por ejemplo, lo que de nuevo puede favorecer su demanda. Todo esto que vengo contándoles ha hecho que el uso de la Binance Smart Chain llegue a superar a su principal competidor, que es Ethereum, durante febrero del 2021 en volumen de transacciones, como pueden ver en el gráfico. Entonces, en resumen, las fortalezas que le veo a la Binance Coin a futuro son costos bajos y velocidades altas de procesamiento, o sea, es una blockchain eficiente hoy en día si la comparamos con Ethereum 1.0 o Bitcoin, por ejemplo. Un suministro que trimestralmente se achica. Una de las comunidades más grandes detrás de una criptomoneda. También la versatilidad y utilidad que le han sabido dar a BNB y que probablemente continúe. Y relacionado a esto, la posibilidad de participar en emisiones de nuevas criptomonedas mes a mes. También la posibilidad de invertir nuestros BNB y usarlos dentro de muchos proyectos de DeFi. Y por último, un boom en su uso, superando incluso a Ethereum por sus costos bajos y atracción de pequeños inversores. Y antes que terminemos, les diría que la gran contra a la que podría enfrentarse la Binance Coin es ver cómo continúa su uso a futuro y aceptación una vez que Ethereum 2.0 esté lanzado al 100% y ver cómo logra competir contra nuevas blockchains que van apareciendo. Pero a mi modo de ver, han logrado adelantarse y posicionarse muy bien de cara al futuro con una gran comunidad que los respalda. Así que bueno, eso fue todo con el video, espero que les haya sido útil. Si fue así, no olviden suscribirse al canal y dejarnos un like. Nos vemos en el próximo video.